Alabado sea el Señor. Galater, 4. Kapitel. Te invito a ir conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, y allí vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 21. Ab Vers 21. Gálatas 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?, dice la palabra. Realmente había quienes querían estar bajo la ley. ¿Sabías que hoy en día también hay quienes quieren estar bajo la ley? Hay algunos que lo admiten, pero están los otros que niegan estar bajo la ley. Dicen, no, nosotros no. Sin embargo, ellos actúan de manera legalista. Nosotros hemos hecho así también antes, pero ahora, gracias a Dios, no pertenecemos más a ese grupo de personas. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pablo es el que está hablando aquí. Porque está escrito, dice el versículo 22, es bueno que Pablo mencione lo que está escrito. Eso significa que él no habla sus propias palabras, ni se refiere a un sueño que tuvo, sino que lo toma de la palabra escrita de Dios. Debemos estar agradecidos por la palabra de Dios. Porque está escrito, dice el versículo 22, que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Abraham tenía 2 mujeres, pero eso era otro tiempo. No tiene nada que ver con nosotros ahora. Tuvo un hijo de la esclava. ¿Quién es la esclava? Agar. 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 ¿Y cómo se llamaba su esposa? Sara. Sara. Un hijo tuvo de la esclava. ¿Cómo se llamaban los hijos? Vamos a preguntar, a ver si sabéis. Un hijo se llamaba Ismael y el otro hijo se llamaba Isaac. Exactamente. Y en el versículo 23 nos dice, porque el hijo de la esclava nació según la carne, nació según la carne. Y ten en cuenta esta palabra, carne, porque después vamos a ver la relación. Primero, el hijo de la esclava nació según la carne, más el de la libre, de su esposa Sara. Sara fue por la promesa. Fue por la promesa. Dios le prometió, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener muchos hijos, o vas a ser padre de naciones, de multitudes. ¿Y cómo va a ser padre de multitudes si no tiene un hijo? Ahora vamos a ver en el versículo 24, y ahí es donde quiero hacer el énfasis hoy, ya que este versículo y los siguientes son uno de los pasajes claves para comprender la diferencia entre la gracia y la ley, para comprender y para darnos cuenta la diferencia que hay entre la gracia y la ley. El versículo 24 comienza diciendo que esta comparación es una alegoría. Esta comparación entre estas 2 mujeres es una alegoría o un simbolismo que encierra un aspecto espiritual que no solo era importante para aquel tiempo, sino que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esto es una comparación, un simbolismo, un simbolismo. Y el versículo 24 leemos, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. 2 pactos. 2 pactos. Para que cada uno pueda comprender, yo quiero que presten atención.
Lo repito para que nadie se pierda en los pensamientos, sino que esté atento a lo que digo. Estas dos mujeres representaban dos pactos. Quiero dar énfasis en esto porque es importante. Las mujeres, en este caso, el Antiguo Testamento no hace el énfasis en las mujeres, casi siempre se menciona a los hombres. Pero estas mujeres representan los dos pactos. Dos pactos. Dos pactos. Dos pactos. ¿Qué tipo de pactos? Tenemos que seguir leyendo. El primer pacto o un pacto proviene del monte Sinaí. ¿Qué es lo que sucedió en el monte Sinaí? El pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos. ¿No es interesante ver que el pueblo de Israel a su salida de Egipto y hasta el monte Sinaí no estaba bajo la ley? No estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Ellos experimentaron la gracia y la misericordia de Dios por medio de la división de las aguas al cruzar el mar, por medio del maná que cayó del cielo, del agua que brotaba de la roca, entre otras cosas. Y todo eso sin haber guardado ningún mandamiento. Dios les mostró siempre su gracia y su misericordia. Si ellos hubiesen estado bajo la ley a causa de sus murmuraciones y quejas, ya se hubieran ahogado al cruzar el Mar Rojo. Sin embargo, Dios siempre les mostró su gracia, pues ellos estaban bajo el pacto de Abraham, que era un pacto de gracia. Pacto de gracia. En el monte Sinaí, esto es serio y debemos comprenderlo. El monte Sinaí, al que tanto se lo venera por los 10 mandamientos, es el monte de la ley, o representa a Agar, la esclava, representa la ley. No. Esto está representando a Agar, o Agar representa a este monte. Este monte, la ley, que no nos conduce a la libertad, sino que nos esclaviza. Esto es el monte Sinaí en Arabia y no tiene nada que ver con Israel. No tiene nada que ver con Israel. Nosotros creo que debemos hablar claro y decir las cosas como son, sin que por eso seamos tenidos como herejes. Gracias a Dios por el apóstol Pablo que nos trae esta revelación. Vamos a seguir leyendo para que no haya malentendidos o que alguien piense que tenemos una Biblia diferente. En el versículo 24 seguimos leyendo, el 1 proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para libertad o esclavitud. No, para esclavitud, dice aquí. O sea, los 10 mandamientos no nos pueden llevar a la libertad. La ley no nos conduce a la libertad, sino que nos esclaviza. Nos esclaviza. No solo nos esclaviza, sino que engendra esclavitud, o sea, engendra esclavitud. Da hijos para esclavitud. No solo que nos esclaviza cuando tratamos de vivir de acuerdo a los 10 mandamientos y guardarlos, sino que engendra esclavitud en los creyentes. ¿Podemos hablar claro? ¿Debemos hablar claro, verdad? Vamos a seguir leyendo. O sea, leímos en el versículo 24, esta es Agar. Agar. En el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Nosotros todavía no estamos en Israel. Nosotros todavía no estamos en Israel. El monte Sinaí en Arabia
el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta con sus hijos está en esclavitud. Permítame hacer aquí una pequeña aclaración. Muchos que han estado en Israel dicen a menudo que en el muro de los lamentos pueden sentir la presencia de Dios. Yo no quiero decir que esto no sea así, ni lo pongo en tela de juicio. Pero si es que la gente experimenta allí a Dios, es el Dios de los 10 mandamientos, de la ley. Sí, porque la ley proviene de Él. La ley es santa y es buena, y esto lo corrobora Pablo en 1 Corintios. Quiero formularlo de esta manera. La ley, o los 10 mandamientos, la ley es santa y es buena porque fue dada por un Dios santo, pero no me puede santificar a mí. La ley es santa y buena, pero es buena, proviene de un Dios santo. Esta representa el estándar de un Dios que es santo y todo lo que viene de Dios es bueno. Pero a pesar de eso, ella no me ayuda para alcanzar la perfección. Por eso en Hebreos 7:19 dice que la ley nada perfeccionó. No hay nada incorrecto en la ley, ni no hay ningún mandamiento mal escrito o que no tenga un propósito concreto y correcto. La ley es buena, pero ¿qué es lo que hace que no me puede perfeccionar? No me puede perfeccionar. No me puede santificar por mucho esfuerzo que yo haga por cumplirla. Aunque es buena, aunque es santa, y una de las mejores cosas que Dios nos dio, entre otras, pero no me puede ayudar aunque yo me esfuerce por cumplirla, no me santifica. Por eso, el único que la pudo cumplir en un 100% fue el propio Hijo de Dios. Se puede ver, sí, o sentir la presencia de Dios en el muro de los lamentos, pero también se siente esa esclavitud que proviene de los mandamientos. Porque el plan perfecto de Dios es otorgar gracia, su gracia en la persona de Jesucristo a todos, incluso a Israel. Si seguimos leyendo el pasaje donde estamos aquí, el versículo 26 habla de la Jerusalén de arriba. Alabado sea el Señor. Y estos somos nosotros. No por el lugar geográfico donde estamos, sino que nosotros somos la Jerusalén celestial. Es la que nos hace libre, es Sara. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La esposa de Abraham es Sara. Ella es la madre de todos nosotros, es libre. En el versículo 27 leemos, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, el hijo de Sara, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿En qué consiste el permanente conflicto
que existe entre árabes e israelitas. Si volvemos hacia atrás en la historia y estudiamos la vida de Abraham, vamos a comprender dónde comenzó la contienda. ¿No es interesante que tanto judíos como árabes procedan del mismo padre? Personalmente creo que debemos tener un corazón abierto hacia los árabes. Un corazón bien abierto para poder compartirles el Evangelio como a ningún otro pueblo. Gracias al Señor por todos esos maravillosos ministerios entre los árabes, ya sea dentro de sus propias fronteras o desde algún otro lado. Deberíamos apoyar estos ministerios con nuestras oraciones. Dios ama a los árabes. Ellos, mucho más que ningún otro pueblo de la tierra, son los que muchas veces reciben revelaciones o sueños sobre el Señor Jesús como Salvador, y no solo como un gran profeta. Él se revela a ellos en sueños. Él se revela a ellos en sueños. Escuchamos a menudo testimonios al respecto. Ellos no lo ven solo como un profeta, es también un profeta, pero lo ven como Salvador. Gracias al Señor también por los ministerios con los judíos, porque ellos también necesitan a Jesús como Salvador. Pero este conflicto permanente entre árabes y judíos se remonta a su padre Abraham. Pablo nos habla aquí desde una perspectiva, o Pablo aquí nos habla desde una perspectiva espiritual. O sea, no en forma política, sino no habla de esto, de ese conflicto desde un punto de vista político, sino desde una perspectiva espiritual. Y se refiere al conflicto entre la gracia y la ley. En otras palabras, les dice, amados Gálatas, siendo que habéis sido hechos libres por la gracia, porque deseáis volver a estar bajo la ley. Dos pactos. Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto. ¿Qué pacto? El de la gracia. Dos pactos. Aquí vemos el pacto de la ley y el otro es el pacto de la gracia. Aquí vemos también algo muy interesante que nos va a ayudar mucho para comprender el tema. En el capítulo 3 de Gálatas, Abraham es llamado el padre ¿de qué? De la fe. Abraham representa, ¿qué es lo que representa Abraham? La fe. Abraham representa la fe. ¿Qué es lo que representa Sara? La gracia. La gracia. Los dos siempre van juntos. Los dos siempre van juntos. Cuando leemos la historia nos damos cuenta que en muchas ocasiones trataron de quitarle a Abraham su esposa. En otras palabras, podríamos decir que el diablo trató muchas veces de separar la fe de la gracia. De separar la fe de la gracia. Él siempre trata de destruir o separar lo que Dios juntó. Tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener cuidado que cuando Dios junta algo o está haciendo algo entre nosotros, no tratemos de separarlos o no permitamos que el diablo lo destruya. Sara representa la gracia y Abraham representa la fe, o el padre de la fe. Abraham, fe. Y ella es madre de Isaac, o sea, el cual es la demostración de la gracia de Dios. Y si decimos carne y espíritu, la carne representa a la ley y el espíritu a la gracia.
Más adelante voy a ampliar este concepto cuando llegue el momento. La carne representa la ley y el espíritu representa la gracia. En realidad, es necesario hacer toda esta introducción para que podáis comprender mejor el concepto que deseo compartirles y así salir edificados de esta reunión. Porque si no comprendéis el concepto que quiero compartirles, no vais a salir edificados en esta reunión. Por eso estoy llegando al punto que quiero compartir con vosotros. Por eso es necesario toda esta introducción para que podáis comprender. La fe no funciona sin la gracia. Esto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Todos conocemos versículos tales como Efesios 2:8, donde la gracia y la fe son mencionadas juntas, o Romanos 4:16, vamos a leerlos, donde también son mencionadas la gracia y la fe juntas. Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia. En otra traducción está todavía más claro porque dice, el principio de la fe es por consiguiente válido a fin de que todo se base en la gracia. Esta es una afirmación tremenda, ¿verdad? El principio de la fe es por consiguiente válido a fin de que todo se base en la gracia. Es algo maravilloso. Esto no es lo que quiero enfatizar, sino simplemente un concepto que quiero adelantar. La verdad que personalmente debo decir que me ha llevado un tiempo largo descubrir esta verdad en la palabra. Un tiempo largo. Pero el hecho de comprender la profundidad de esto es algo liberador. Es algo maravilloso realmente. Es algo liberador. Y este es el concepto que quiero decirles que me llevó tiempo comprender. La fe y la gracia siempre van juntas y son una pareja como lo eran Abraham y Sara. Cuando yo, como creyente, contemplo a Jesús en su gracia, Él entonces ve mi fe. Lo quiero repetir y enfatizar porque esta verdad es de suma importancia. Cuando tenemos revelación de lo que significa su gracia, Él ve nuestra fe puesta en acción. Cuando yo contemplo o tengo revelación de su gracia, Él entonces ve mi fe puesta en acción. Eso significa que el Señor encuentra suficiente fe de nuestra parte cuando nosotros simplemente ponemos nuestra confianza en su gracia. Todos estos desventurados interrogantes tales como ¿tengo suficiente fe? ¿Necesito tener más fe? ¿Tengo muy poca fe? Oh, pastor, ¿será que tengo muy poca fe? Todos estos interrogantes se acaban por completo cuando tenemos revelación de su gracia. Él ve nuestra fe y entonces es más que suficiente mi fe. Eso es tremendo, ¿verdad? Fe y gracia van juntos. Todas esas preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos una y otra vez. Señor, ¿será que tengo que tener más fe? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que hacer más? ¿Tengo suficiente? ¿Me alcanza? Todas estas preguntas quedan respondidas en el momento en que ponemos nuestra mirada en su gracia. Cuando yo confío plenamente solo en su gracia, Él ve mi fe puesta en acción.
No podemos ni debemos separar la fe de la gracia porque las dos son una sola cosa, son una sola cosa. Decir, Señor, necesito más fe, tengo suficiente fe, Señor, como para recibir tus bendiciones, eso es puro legalismo. Pero en el momento en que yo veo su gracia, confío plenamente solo en su gracia, Él ve mi fe puesta en acción. ¿No es algo hermoso? Incluso para los oídos, escuchar esta frase. Es hermoso, ¿verdad? Otra vez, repítelo conmigo, por favor. Cuando yo confío plenamente solo en su gracia, Él ve mi fe puesta en acción. Eso lo dijimos en inglés aquí y para algunos les ayuda a aprender inglés también. ¿No es algo maravilloso esto? El Señor nos dice estas palabras hoy. El Señor nos dice estas palabras hoy. Para que nos demos cuenta que no tenemos necesidad de hacernos más preguntas en cuanto a la medida de fe, sino que confiemos solo y puramente en su gracia. Cuando mi pueblo ve mi gracia, entonces yo veo su fe. Entonces no hay más interrogantes. ¿Tengo suficiente? ¿Me alcanza? Porque Él ve entonces nuestra fe en acción. ¿No es algo maravilloso confiar así en el Señor sin hacer esfuerzo? Cuando tenemos revelación de esa infinita gracia, imagínate, volviendo al ejemplo de Abraham, ¿no hubiese sido un esfuerzo muy grande para él tener que lograr todo solo sin su esposa Sara? Yo creo que los esposos deberían valorar mucho más el aporte que sus esposas hacen para la familia. Si tú tienes a tu esposa al lado ahora, díselo con una mirada dulce o palabras de elogio. Ella se lo merece. No me miren a mí, díselo a tu esposa que está al lado. ¿No es algo maravilloso esto? En la Biblia vemos que muchas veces elogió la fe de las personas, pero solamente en 2 oportunidades dijo, grande es tu fe. Solo 2 veces. Aunque hay muchos ejemplos donde Él elogió la fe de las personas. Por ejemplo, a la mujer con flujo de sangre le dijo, tu fe te ha salvado. Pero no le dice que ella tiene una fe grande. Solo en 2 oportunidades Jesús se refiere a una fe grande. Una es cuando se lo dice al centurión, que tenía ese siervo enfermo y que solo le pedía a Jesús o llamó a Jesús cuando Jesús estaba por ir y cuando le dijo, no necesitas, solo di una palabra y mi siervo va a ser sanado, aunque estaba a la distancia. Solamente la palabra y yo creo que todo lo que tú dices se hará. Y Jesús le dijo, se asombra de esa forma tan audaz de creer y le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la otra ocasión cuando Jesús se refiere a una fe grande es cuando una mujer cananea viene a pedirle por su hija que es atormentada por un demonio. Y ella habla allí de las migajas que caen de la mesa. Y Él le dice, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, tú tienes una fe muy grande. Solo 2 veces Jesús se refiere a una fe grande. A una fe grande. Aunque había tantos que venían a Jesús con fe, ¿por qué Él solamente menciona esto en 2 oportunidades?
¿Cuál es el común denominador de estas dos historias tan diferentes? Uno era un centurión conocido, reconocido por su autoridad, con personas bajo su mando. Es un siervo el que está enfermo. La otra historia es una mujer cananea, una simple madre que tiene una hija que está atravesando graves problemas. Estaría dispuesta a ponerse de rodillas para comer esas migajas que caían de la mesa, entre comillas, ¿no? Dos historias diferentes, pero hay un común denominador. ¿Y cuál es? Que ninguno de los dos era judío. Las dos personas que venían a Jesús, estas dos personas eran gentiles y por lo tanto nunca estuvieron bajo la ley. Es más, ni siquiera la conocían, no fueron esclavizados con sentimientos de culpa o de condenación por no haber podido guardar o cumplir la ley de Moisés. No estaban bajo la ley de Moisés, no la conocían, no fueron impulsados por la ley, sino fueron impulsados a actuar por la fe. Y esa era la razón por la cual pudieron tener una fe tan grande. Para ir culminando, vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 12. Donde dice, la ley no procede de la fe. La ley no procede de la fe. Dicho de otra manera sería así. La fe no tiene ley. Y mucho más, una fe grande no conoce para nada la ley. Muchos de nosotros conocemos la historia de la mujer con flujo de sangre que se acercó a Jesús y Jesús la sanó y elogió su fe, pero ¿sabes? ¿Sabes lo que el Señor me está mostrando en este preciso momento con respecto a esta historia o a esta mujer? Para poder llegar a Jesús, esta mujer tuvo que abrirse paso con esfuerzo, quizás a los puntapiés y a los codazos, entre la gente para poder llegar con el riesgo de ser descubierta por los representantes de la ley que no permitían a una mujer en este estado andar en público y mucho menos tocar a alguien. De haber sido descubierta, ella hubiese sido condenada a muerte. Para poder llegar a donde estaba Jesús, ella tuvo primero que vencer la ley. Ella no tocó a Jesús, sino solo su manto, pero fue una lucha poder llegar ahí, porque la ley lo hubiera condenado a muerte. Porque si lo hubiesen visto en público, y hubiesen visto mucho más que tocaba a alguien, la ley la condenaba. Gracias al Señor que ella fue sanada, pero le costó un esfuerzo muy grande. Sin embargo, tanto el centurión de Capernaum como la mujer cananea se acercaron a Jesús en busca de ayuda y no tuvieron que hacer ningún tipo de esfuerzo para sortear obstáculos. Bueno, está bien, si hay que comer migajas, como las migajas. Ellos se daban por satisfechos con poco. Ni siquiera pretendía la mujer un pan completo, ni siquiera una cáscara, solo una migaja ya le alcanzaba. Ellos se daban por satisfechos con poco, una palabra solamente. Por eso Jesús dijo, esa es una fe muy grande. Se dieron por satisfechos con poco. El centurión le dijo, ni siquiera vayas a mi casa, con una palabra alcanza. No importa, solo una palabra y alcanza. Simplemente creyeron sin hacer ningún tipo de esfuerzo por cumplir con ningún tipo de requerimiento. Sin ningún tipo de esfuerzo. Sin ningún tipo de esfuerzo. Esta es una gran lección para nosotros, solamente creer sin hacer ningún tipo de esfuerzo.
¿Cómo es que ejercitamos ese tipo de fe sencilla y simple? Cuando le contemplamos a Él en su gracia, Él ve nuestra fe puesta en acción. Cuando dependemos solo de la gracia de Dios, Él encuentra fe suficiente en nosotros. Una fe que no necesita esforzarse, sino solo confiar. Alabado sea el Señor. ¿No es algo tremendo esto? Sin ningún tipo de esfuerzo. Deberíamos aprender a confiar más en su gracia, a descansar en ella, a disfrutarla, sin estar pensando que tenemos que cumplir con reglas, a disfrutarla con reglas como para hacernos merecedores de sus bendiciones, para recibir esa respuesta a la oración que necesitamos, sino simplemente confiar en su gracia. Alabado sea el Señor. La ley siempre nos hace el camino sumamente difícil. Todos nosotros hemos escuchado más que suficiente sobre la ley. Y no me eches la culpa a mí, porque la mayoría de nosotros hemos sido adoctrinados en ese sistema, no solo a través de pastores o maestros, sino a veces también por medio de la conversación normal entre los hermanos. En esas conversaciones normales entre hermanos, más de una vez hermanos bien intencionados han venido con el propósito de ayudarnos en una situación difícil y nos han dejado una carga de legalismo sobre nuestros hombros que quedamos peor de lo que estamos. Yo no digo que esto es la norma, pero lamentablemente sucede bastante a menudo. La fe basada en la gracia no necesita hacer ningún tipo de esfuerzo. Confiamos simplemente en la palabra de su gracia, como Pablo dice en Hechos 20:32, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces podemos decir como el centurión, solo di la palabra y mi siervo sanará. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie, por favor. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, Padre, te agradezco tanto por la bondad y la misericordia que nos has dado. Padre, todos aquellos que nos escuchan y nos ven en este momento se dan cuenta que tu gracia es el don más maravilloso que nos has dado. Cada uno de los que escuchan o leen este mensaje pueden apropiarse simplemente de ella sin cumplir ningún tipo de requerimiento para hacerse merecedor. La persona de Jesucristo es la gracia divina. Si tú o usted escucha esto o ve esto, nunca antes ha recibido esa gracia que viene a través de Jesucristo, quiero extenderle o extenderte ahora una invitación cordial a recibirla. Vamos a orar juntos. Si puedes repetir esta oración conmigo. Para nosotros como creyentes es una nueva entrega, pero va a haber otros que escuchan este mensaje por primera vez y quieren entregar su vida en confianza a Él a raíz de lo que escuchamos en la palabra recién. Por eso nos entregamos al Señor ahora y tú lo puedes repetir conmigo, esta confesión de fe. Amado Padre Celestial, te agradezco de todo corazón que Jesús pagó el precio por todas mis culpas y pecados. Gracias a Él todos mis pecados fueron perdonados. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada que me limpió de todo mal. Recibo ahora esa limpieza completa por la fe. Jesús, te ruego que seas el Señor de mi vida. Te invito a venir a morar en mi corazón y a tomar el control de mi vida para cambiarla según tu deseo. Ese cambio se llevará a cabo a través de tu gracia divina.
mein Herr, confieso ahora con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, y lo creo en mi corazón. Amén. Amen. Preis Dios den es bueno. Herrn. Ist gut. Aleluya. If No olvides que cuando le contemplamos a Él en su gracia, Él ve nuestra fe puesta en acción. ¿No es maravilloso? Amén. Les deseo la mejor semana, con mucha fe o una fe muy grande. Amén. Y sin esfuerzo, contemplándole a Él en su gracia. Amén.